Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy tengo un invitado súper especial. Él es Felipe Graciano, es médico veterinario, especialista en oftalmología y magíster en cirugía. Felipe, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme hoy. Pero mil gracias a ti por la invitación y para mí es un gusto poder estar contigo y poder estar con ustedes compartiendo un poquito desde mi experiencia lo que puedo aportar con la parte de los niños. Ay, qué bueno. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema súper importante que es mascotas y la relación de ellas con los niños. ¿Listo? Felipe, contame porfa cómo debe ser ese acercamiento de las mascotas y los niños, pues en esa etapa inicial. Bueno, yo creo que cuando hablamos del acercamiento o ese Ujú, primer momento en que llega la mascota a la casa y esa primer conexión y ese vínculo que va a ser súper importante, ujú. hay varios factores que se deben tener en cuenta y que son muy importantes. Lo primero es que siempre debe hacerse bajo supervisión. O sea, no podemos llegar, soltamos la mascota nueva o llegó el bebé a la casa y pues el perro está por ahí suelto en la casa, el gato por ahí está suelto y nadie está como atento de la situación, porque son situaciones donde se pueden generar cosas pues tanto para bien como para mal. Algún accidente, ajá. Exactamente. Entonces, lo primero, siempre estar acompañados de alguien que supervise el proceso. Ujú. Segundo, no realizar nada forzado, ¿cierto? En el caso de los animales, nada de nosotros vamos a coger el gato y vamos a mostrárselo al niño, vamos a coger el perro y se lo vamos a pegar al chiquito porque necesitamos que, pues, que se socialicen ya. Ajá. No. Que se Ellos conozcan. manejan sus tiempos y es importante que esos tiempos se hagan desde la tranquilidad. Que primero se olfateen, que se acerque, si le genera inseguridad al animal, pues simplemente él va a mirar a distancia y se va a ir, que se vaya súper bien. Por eso vamos a tener a alguien ahí siempre pendiente de Listo. hacerlo desde el respeto, ¿cierto? Ujú. Podemos tener un niño que por la emoción, por lo que le puede generar, por todo, entonces lo va a querer agarrar, lo va a querer manipular y eso no le va a gustar al animal, ¿sí? Y más porque ellos Igual, a veces en la etapa inicial están con esa motricidad fina muy poco desarrollada, entonces van a cogerlo claro que bruscamente. sí, totalmente. Ujú. Y para el animal, pues simplemente es un nuevo individuo con el que él va a socializar. Y pues si yo te acabo de conocer y vos llegas y me haces un calvazo, seguramente yo no lo tomé bien, ¿cierto? Claro. Entonces pasa exactamente lo mismo. Ujú. Entonces estar siempre ahí cuando el niño ya tiene cierto nivel de conciencia, enseñarle como desde el respeto. Y si él todavía pues está desarrollando cierto tipo de cualidades, pues estar ahí como monitoreando eso. Cuarto, enseñarle a los niños cuáles son las señales de alarma, Ujú. ¿cierto? Entonces, cuando el perrito está levantando el belfo, cuando el perrito está gruñendo, ¿Qué cuando es el el gato, belfo? como el labio, Ah, ¿cierto? listo. Como esas Bueno. señales de amenaza que puede dar antes Ajá. de un ataque, que él entienda que esa es la manera en que el perro le está diciendo, hey, no me gusta lo que me estás haciendo o me Ujú. estás invadiendo mucho. Entonces, súper importante que el niño entienda eso y que conozca y como que, ay, pucha, por aquí no le Sí, gustó, sino que es que ¿cierto? eso es súper importante hablarlo con las familias porque muchas veces ocurre un accidente, una mordedura, un arañazo y le echan la culpa al animal y nadie se responsabiliza de que ese contacto tenía que ser muy supervisado para evitar como De ese hecho, pues efecto. pasa mucho, o uno Ujú. ve el niño que tiene feeling, que le gustan los animales, que tiene su Ujú. mascota, y que en un centro comercial, que en la calle ve cualquier perrito y sale corriendo a tocarlo, pensando Claro. que pues es lo mismo como, ay, es como mi perro, yo lo quiero saludar, y no Ujú. necesariamente, ¿cierto? Su perro, pues uno lo quiere porque es su perro y él es su humano, pero el otro perro, pues, ¿usted quién es? Usted es un desconocido, puede que de pronto este otro perro, sus condiciones de socialización son completamente distintas, entonces para él simplemente es alguien que está viniendo a invadir el espacio. ¿Y cómo se va a Ajá. defender él? Va a morder, ¿cierto? Exacto. Entonces es muy importante, a veces me parece muy bonito cuando yo voy con mi perro en la calle y la gente lo Pide podemos permiso. tocar, exactamente, y pues mi Exacto. perro es, o sea, es un peluche y a él le encanta, pero Ujú. no todos son así. Entonces es súper importante, inclusive desde los niños, generar esa conciencia, porque es muy triste y pasa lo que tú estás mencionando. O sea, el malo siempre va a ser el perro, Sí, mira que en ¿cierto? estos días me llegó un paciente una paciente de 9 meses, que el gatico la arañó. Entonces yo le dije, pero ¿cómo fue la situación? Entonces me dijeron, es que lo que pasa es que el gatito, cada que ella se le acerca, él le quiere huir, o sea, quiere respetar su espacio y ella le invadió su espacio. Claro, una bebé gateadora, no estaban pendientes porque estaba con la abuelita, pero la abuelita estaba ocupada, entonces obviamente hubo el ataque. Entonces, ¿quién es el malo? El gato, ¿cierto? Ahí fue muy complicado, pues, como eso. Sí, es difícil como manejar ese tipo de Ujú. cosas, pero yo creo que parte mucho. Incluso no desde el niño, desde los papás, porque es que el Exacto. niño no va a ser el responsable. De pronto él genera una acción que desencadena una consecuencia, pero él no es
que tiene, digámoslo así, esa visión completa de Total. toda la situación y el papá es el que tiene que tener como ese nivel de conciencia de entender que Exacto. pueden pasar cosas Ujú. y estar pendientes y dar esa autonomía cuando verdaderamente vos ya tenés cierto nivel de confianza, tanto de cómo se comporta el niño, cómo se comporta la mascota. Porque Sí, ya llega un punto donde verdaderamente ya hay un match, ya hay confianza, o sea, ese perro nunca le va a tirar a ese niño, ¿cierto? claro. Y Pero depende mucho mientras también del pasa temperamento ese del tipo de cosas, animal. totalmente, Ujú. ¿cierto? Los, hay razas, ¿sí? Que son tentativamente peligrosas. Tentativamente peligrosas no quiere decir que es que sean animales violentos, Ujú. sino que tienen una condición genética que los puede hacer más dominantes hasta ciertas ¿Cómo cuáles? circunstancias, ¿cierto? Como son los pitbull, Ujú. como son los bull terrier, como son estas razas que a veces son un poquito satanizadas, pero créeme que yo tengo pacientes donde es más peligroso El pincher. atender un pincher que Total. atender un perro de estos, porque son Ujú. perros emocionalmente muy estables, con una muy buena crianza y verdaderamente que vos los trabajas con mucha tranquilidad. En realidad, paradójicamente, a pesar de que estas razas se clasifican así, hay más accidentes por mordedura de un pincher que de un perro de estos. Pero ¿qué es lo que pasa? El nivel de daño. Ujú. Entonces el Claro. pinchercito muerde y como, ay, me mordió el perrito, ay, tan bravito. Te muerde un pitbull y va a haber Claro. un escándalo mediático mayor. ¿Por qué? Porque puede hacer mucho daño, ¿cierto? Pero mucho de lo que son con los animales o las falencias que a veces tienen los animales son Ujú. las carencias que tiene el propietario. Así, y creo que pasa lo mismo con los niños, ¿cierto? A veces tenemos niños con unas condiciones donde son niños que son malcriados, son niños con ciertas condiciones y verdaderamente no es el niño, son unas condiciones que los padres Ujú. favorecen para que se dé. Lo mismo pasa con los perros. Y también depende mucho como ese nivel de estrés que pueda tener la mascota, ¿cierto? Entonces también es importante como mirar el espacio en el que esté y todo eso. Claro que sí. Porque yo te interrumpí ahí, pues me estabas terminando de contar cuáles eran como esas condiciones. Si quieres termina de contarme y ya pues te... No, y la última o Ujú. el quinto punto que me parece a mí súper importante es el manejo con la mascota, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un niño y yo tengo un perrito chiquitico, yo tengo un gatico, yo tengo un pincher, pues estar pendiente de que el niño entienda de que no es un juguete, que es un ser vivo, que siente dolor, que siente miedo, que siente Ujú. ansiedad. Entonces, no es el perrito para estarlo Ay, sí. jonjoleando así con Elvira con los Looney Tunes, que lo dejó caer y se fracturó el perro, que le genera una luxación, que genera cierto tipo de cosas por manejo. ¿Te ha tocado Entonces, mucho eso de sí pronto? pasa mucho. Entonces, el perrito de 2 kilos, que el niño lo carga, se le cayó y el perro se fracturó, ¿cierto? Eh, la culpa no es del niño, el mal manejo es de los papás, ¿cierto? O sea, Ujú. llevémoslo a otro contexto. Yo no puedo tener en la casa un bebé de 2 meses y a mi hijo de 4 años, no sé, darle la responsabilidad de cárgalo y Exacto. tráelo para la otra. Pues Ujú. si el bebé se le cae, la culpa no es del niño, pues la culpa es del papá que permite ese Claro. tipo de situaciones. Y Entonces casi pasa lo siempre lo mismo. miramos mucho del lado del niño y los riesgos para el niño, pero no estamos mirando los riesgos para la mascota también. Correcto. Bueno, y ahí digamos como cuáles son los beneficios de tener una mascota pues en la etapa de la infancia. Demasiados, ¿cierto? En realidad hay muchos beneficios y lo vamos a hablar no desde la percepción, Ujú. sino desde los datos, porque ya hay La muchísimos, evidencia muchísimos científica. estudios Ujú. donde muestran que hay muchos beneficios. Como todo, yo creo que los temas no son blancos y negros. Ujú. Hay una matiz en la mitad de grises muy amplia, donde cada condición es particular y es específica. Pero hablando en términos generales, ya hay muchos estudios que aportan en eso, ¿cierto? Desde las habilidades blandas del menor hasta Ujú. desde las condiciones de salud, ¿cierto? Entonces yo creo que podemos empezar por qué, la parte blanda, Sí, que puede ser como explícanos eso. la más relevante, ¿cierto? Ujú. Entonces, en este momento inclusive hay estudios en Alemania donde hablan que niños que crecen con mascotas versus los que no, hay un 30% más de tendencias antisociales en el que crece sin mascotas Ujú. que en el que lo tiene, porque los animales se vuelven lubricantes sociales. Entonces el niño sale con el perrito al parque, ve a otros perritos, Ujú. entonces pregunta, conversa, habla y permite unas condiciones que favorecen Ujú. la socialización. Hay estudios de la Universidad de Georgia donde hablan que incluso hay un 33% de reducción en la tasa de ansiedad y depresión en niños cuando crecen con mascotas que aquel que no, Que crece sin ella. ¿cierto? Ujú. También hay muchos estudios donde muestran niños con condiciones de autismo, Ujú. donde las mascotas generan un papel fundamental. Son niños que tienen dificultad para el lenguaje, que no se saben expresar, que les da miedo.
Los perros son súper buenos para eso, las mascotas son súper buenas para ayudar. ¿Por qué? Porque la mascota no te juzga. Ujú. Entonces el niño lo pone la mamá a leer, lo pone la profesora a leer y el niño siente que si se equivoca lo van a regañar, lo van a juzgar y ese componente mental hace que pues gaguee más, Claro. titubee y obviamente si le sale mal pues digámoslo así, que no Siente es más rechazo a una eso. respuesta satisfactoria a Ujú. lo que le está haciendo. Mientras que hay muchas terapias de ayudas, por ejemplo, donde el niño lo ponen a leerle al perro. Y el perro, pues el niño puede gaguear, tartamudea, Claro. no sé qué, y se va cogiendo cierta confianza. Ujú. Lo mismo en niños con limitaciones en el lenguaje, porque todos, pues niño, adulto, uno le habla a su perro. Ujú. Entonces eso favorece que el niño se vaya soltando vocalmente hablando con una mascota. Entonces Súper. favorece Ujú. un montón de cosas, ¿sí? Se ha descrito que la tenencia de mascotas disminuye los niveles de cortisol, que básicamente es el que nos va a liderar el estrés, Ujú. y por el contrario, genera o aumenta la oxitocina. Que Entonces, es la hormona de la felicidad o del placer. exactamente. Ajá. Entonces se generan un montón de vínculos que a nivel personal favorecen mucho a ese niño, ¿sí? Sin mencionar que habilidades como, pues, o consideraciones como la empatía también van a ser mayor, las responsabilidades, Claro. ¿sí? Porque yo Aprende a puedo, cuidar de otro. exactamente, y bueno, vamos a tener estos lineamientos, Ujú. vamos entonces hay que sacar la mascota, tú te vas a encargar de su alimentación, tú te vas a encargar de ciertos cuidados, y es generar unos compromisos Ujú. que van a favorecer, pues, a dar cierta ventaja sobre el niño, ¿cierto? También se ha descrito que la terapia asistida con animales, entonces cuando el niño acaricia el perro, cuando el niño lo soba, cuando el niño tiene ese contacto físico, hay disminución de la frecuencia cardíaca, hay disminución de la presión arterial, cosas que llevan a la calma o a la tranquilidad. Entonces ese niño que tiene miedo, que tiene inseguridades, un perro se vuelve como un conector súper chévere de esa parte emocional para él. Súper. Entonces, hay un montón de beneficios Son desde esa innumerables. parte que pues va a generar, Ujú. ¿sí? Y que nos va a ayudar un montón en la cuanto a las habilidades blandas de ese niño. Súper. Desde la parte médica, yo Ajá. creo que la principal situación que se pueden generar son los procesos de alergia, ya sean alergias cutáneas, Ujú. respiratorias o incluso alimentarias, ¿sí? Y también hay demasiados datos que Sí. apoyan como ese tipo de Explícanos eso cosas, a fondo ¿cierto? que me interesa demasiado. De hecho, yo creo que es un tema como que me lo debo y Sí. me encanta poder estar haciéndolo Ajá. hoy. ¿Por qué? Porque de niño, básicamente, pues, a mí toda la vida me gustaban los animales, Y pero no te no toda la dejaron vida tener. tuve como acceso a ellos. Y lo primero que tuve, o lo primero que me regalaron, digámoslo así, fueron unos periquitos australianos, ¿cierto? Qué Y que yo pecado. amaba a los periquitos, se Ujú. llamaban Pachito y Pachita. Y hubo un momento en que mi mamá me dijo, hay que regalar los periquitos. Ay, Y yo, ¿cómo así? no. Es que el médico dijo que vos eras súper alérgico y que era por los pajaritos. Entonces los pajaritos se Se van. O sea, y fueron. eso a mí me marcó toda la vida y Ay, seguramente no. por Claro. eso hoy estoy donde Mm. estoy y hago muchas cosas porque muchas de las conductas que ahora tenemos pues son rayoncitos que van quedando por ahí. Claro, obvio, eso impacta. Entonces, cuando con el tiempo Ajá. descubrí otras cosas, como que yo me decía a mí mismo, yo no sabía nada de esto, pero yo tenía razón y yo sabía que ellos no eran mi problema, ¿cierto? Claro. Obviamente hay particularidades y el sistema inmunológico de cada niño, cierta predisposición a enfermedades y otros factores. Esto no Ujú. simplemente es un solo factor, lo que hablamos ahorita, de blancos y negros. No es que porque tenga mascotas o no tenga va a haber una condición, pero es un factor más en un mar de cosas que Ajá. ya se ha descrito que hay muchísimos beneficios, ¿cierto? No, y por ejemplo, ahí influye demasiado, pues desde la parte pediátrica, como la edad a la que se introdujo esa mascota, ¿cierto? Y como las condiciones. Entonces, por ejemplo, pediátricamente es muy importante como que ese niño se exponga desde etapas tempranas de la vida. O sea, si nosotros tenemos una mascotica, quedamos en embarazo y el bebé crece en ese ambiente, se ha demostrado que disminuye el riesgo de alergias, ¿cierto? Diferente allá decir, es que bueno, tengo un niño que nunca había crecido con una mascota, que claramente tiene una predisposición pues como alérgica, pues familiar, digamos, no genética, y que ya se expone a una mascota pues ya más grande, probablemente ese sí se me va a desencadenar un poquito más los síntomas, pero pues el que crece con mascotas es menos probable Claro que sí. pues que la vaya a producir y es mucho, digamos, más beneficioso en ese momento como la interacción. Entonces, De hecho, seguimos incluso contando. Ajá. hay estudios que hablan de estadios prenatales y simplemente desde la gestación son niños que tienen una condición inmunológica diferente al que
la madre no estuvo expuesta pues, al contacto con animales. Entonces en Japón hay estudios súper amplios de hasta 65.000 niños, o sea, no es un nene que cogieron dos muchachitos y miraron a ver qué pasó, sino Ajá. estadísticamente muy Significativo. amplios y muy significativos, donde muestran que hay una disminución hasta del 43% más o menos entre reacciones alérgicas de niños que crecen con mascotas desde estadios tempranos versus el que no. Ujú. La Universidad de Georgia tiene un paralelo también de niños con y sin mascotas, estudios de casos y controles, donde evalúan esa parte, inclusive asociado a intolerancias o a reacciones alimentarias, donde niños sin mascotas da unos datos sobre el 40% y niños con mascotas sobre el 20%. O sea que hay una diferencia ahí Sí, significativa muy grande. entre todo este tipo de cosas. Y Ujú. básicamente esto, ¿por qué se da? Porque las mascotas en sí, en el pelo, en su condición normal, tienen elementos que son alergenos, tienen bacterias, tienen un montón de cosas que al estar en contacto con ellos, el sistema inmune se adapta, Claro. se reta. Y los niños que están en crecimiento con eso tienen un mayor desarrollo de linfocitos T, o básicamente células de defensa, versus el Ujú. que no. Entonces son niños que inmunológicamente son más competentes. Incluso hay estudios donde se muestra esto en relación al asma y a los Ujú. procesos respiratorios, que es una de las cosas como que más le echan la culpa a las mascotas, y me parece que en ese tipo de cosas a veces las mascotas se vuelven es como el chivo expiatorio. Entonces la Total. más fácil es echarle la culpa. Yo no le he podido pegar al diagnóstico al eso es el perrito, ese es el gatico que Exacto. tienen en la casa. Y no, a veces hay que ir un No, y lo poquito peor es que a más veces allá. sacan a la mascota y el niño no se controla y pues hubo todo ese duelo de tuve que salir de mi mascota, lo que te pasó a vos, o incluso pues otros desenlaces más adversos con la mascota que quedó en abandono, en situación de calle o cosas así que son Totalmente de acuerdo. totalmente desfavorables. Entonces hay un montón de beneficios, Ujú. tanto para la salud del niño, tanto física como emocional, que tener una mascota pues puede como aportar, ¿sí? No, demasiado bacano con eso. Entonces, digamos, ¿cuál es tu recomendación de esas personas que dicen, ay, yo le voy a regalar un perrito a mi sobrino? ¿Qué, Ve, qué yo les creo recomendás que, vos ahí? o sea, exceptuando que en ciertas particularidades, digámoslo así, pues o sea, ya he hablado con los papás del niño, o sea, Ujú. pues sepamos que el niño tiene como esa disposición a la mascota y tenemos otras cosas, pues me parece bien, pero el resto me parece que animales o seres vivos no son elementos de regalo, ¿cierto? Eso no es como, ay, le va a regalar, no sé, un Play 5, un computador, unos tenis, no. ¿Por qué? Porque con ellos viene implícito un montón de responsabilidades también, ¿cierto? Entonces, sí, tenemos claro y se ha descubierto que hay un montón de beneficios en crecer con animales versus no, pero eso implica un montón de cosas, ¿cierto? Muchas veces los niños pierden el interés fácilmente. Entonces, esa responsabilidad es que el niño, en la emoción de yo quiero tener una mascota, yo me encargo de eso con el paso de las semanas va a ir disminuyendo y es una responsabilidad que el papá es el que tiene que abordar, Ujú. ¿cierto? Tener una mascota no es darle agua y comida. Tener una mascota resulta muy costoso y resulta muy complejo cuando aparecen condiciones de enfermedad. Entonces, eso hay que analizarlo. Ujú. Y si yo a duras penas estoy haciendo mis cálculos y me da para darle la comida al perro, vos no deberías tener un perro. Porque el día que el perro caiga en ciertas condiciones, si yo no tengo cómo suplir su salud, si yo no tengo cómo garantizarle unas buenas condiciones de vida y de salud, pues yo no debería tener, al menos en este momento de mi vida, un perro o una Ujú. vida a cargo que va a depender netamente de mí. Súper. Dentro de la casa, los Ujú. daños. Entonces, es como cuando llega un bebé. Vos no puedes Total. pretender que tu casa va a ser igual de perfecta, digámoslo así, entre un montón de cosas que uno maneja, a después de que tener el bebé. ¿Por qué? Ujú. Porque es que ya no hay tiempo de estar recogiendo y trapeando 20 veces la casa, porque ya va a haber una personita por ahí que va a estar tumbando, Haciendo ensuciando, desastres. haciendo desastres, ¿cierto? Lo Ujú. mismo va a pasar con un perro. Entonces a veces la gente como, ay, tan lindo el perrito, y a la semana yo no me lo aguanto porque es que el cachorro orina mucho, hace mucho, pues, ¿qué esperabas? Tenés No, o hasta el pelo. Porque digamos, listo, yo lo saco al parque, hace sus necesidades allá, recojo con bolsita, lo que sea, pero no me aguanto el pelero. A mí me exactamente. pasa mucho. Entonces es muy importante uno tener claro qué tipo de mascota quiere, cuáles son mis condiciones de vida y que se adapte a esas condiciones. Porque si no, en últimas, el único que va a terminar sufriendo es el animal. Porque aumentan esos índices de abandono, van a salir de él
y pues en realidad era el ser menos culpable de todo el proceso. Pues él no tiene la culpa, a mí me trajeron a vivir acá y el otro el que se tenía que datear de cuáles eran mis necesidades. Pues Y yo como, también conocer mucho sobre las razas a veces, porque es que entonces pues, consiguen un animalito porque es muy bonito, pero no se datean, como decís vos, de cómo es el comportamiento de ese animal, y entonces tienen un beagle que es hiperactivo y no se lo aguantan después. Es muy claro, complicado. totalmente, y razas, por ejemplo, que son fuertes, que son bruscas, que son torpes. Entonces que el perro me está porreando el niño, me lo tumba, me lo lastima, Ujú, pues es que tenés un terremotico en la casa. O sea, es lo esperado, digámoslo así, que eso pase. sobre Si vos vas a convivir, por ejemplo, con un niño, pues hay que buscar una mascota que haga como un match diferente con ese niño y tenga una condición como diferente. Entonces a veces no es como simplemente vamos y elegir por la regalémosle. emoción, elegir el más Ujú, bonito, elegir el que más me guste. Verdaderamente, si yo quiero un perro a conciencia, de pronto mi raza favorita, que normalmente el favorito se vuelve simplemente por apariencia. O sea, ese es el que más exacto. lindo me parece, pero yo no Ujú, tengo idea de ese perro quién es. De pronto ese que me parece más lindo no tiene las condiciones para tener como la mejor convivencia conmigo. De pronto yo necesitaría un sí, perrito con otras características. condiciones. Entonces mira que Ujú, son muchos factores que a veces si la gente responsablemente no lo hace para ella, ahora yo que no sé cómo es el interior de tu casa, que no sé cómo son tus rutinas, que no sé cómo todos, ujú, mira, te regalo este perro. total, Pues va a haber muchas es probabilidades de verdad. que se vuelva un desastre para No, vos. o incluso que de pronto, pues sí, salgan de él muy ligero. También digamos que hay una situación particular que es cuando, digamos, uno como pareja a veces adquiere una mascota, ¿cierto? Que digamos, ahí la adopté, pero nosotros como pareja pensamos a futuro tener un bebé. Entonces también como considerar esas características de esa mascota para futuro, porque entonces si yo tengo un perro que es muy territorial o que pues tiene como algunas particularidades, no le gustan los niños, pues entonces no sería como el ideal Totalmente de para mí acuerdo, como ¿cierto? pareja, Si para así que yo tengo luego un no... perro que no le gusta como mucho socializar, que no tiene como ese match con los niños, que no tiene todo, pues digámoslo así, que Sí, no necesariamente quiere decir que vaya a pasar algo, pero es tener como un coctelito en la casa donde pueden pasar imprevistos muchísimo más fácil. más fácil. ¿Y qué cuidados se debe tener? Pues digamos como de la parte de quiero tener un perro en buenas condiciones de salud o un gatito, cuáles deben ser los controles periódicos, recomendaciones de comida, o sea, como esta parte de tenencia responsable de una Bueno, mascota. como te decía, darle agua y comida a veces es como Ujú, lo menos simple, ¿cierto? Desde la alimentación, existen N mil tipos de alimentos comercialmente hablando, ujú, que médicamente uno los categoriza en alimentos de gama alta, media y baja. ¿Y ujú. de qué varía eso básicamente? ¿Y por qué encontramos un concentrado de X precio y otro que vale 3 veces más? Y si vos miras nutricionalmente, porcentualmente hablando, son muy similares. Es la calidad del nutriente. Entonces vamos a tener alimentos con una biodisponibilidad muchísimo mejor, donde pues cantidades pocas van a suplir lo que ese animalito necesita y otros que no son tan buenos y hay que darle volúmenes muchísimo mayor, ¿cierto? Si vos me preguntas cuál es el mejor concentrado, no tengo idea, porque existen Claro. muchos factores, ¿cierto? Ujú, Primero, el dinero, ¿sí? Entonces no es como, ay, hoy me dieron un perrito, salí súper gomoso, fui donde el veterinario y me ujú, asesoraron y salió uno con la goma y le va a comprar el mejor concentrado. ujú, Pues lo que pasa es que a mí no me da para comprar esto, entonces en un mes lo va a cambiar. Entonces hay que ser muy coherentes con la economía propia. Entonces primero, ujú. el dinero, que sea algo que yo le pueda sostener en el tiempo. Segundo, que el paciente lo asimile bien. Yo puedo tener un perro con un concentrado premium, pero al perro le genera intolerancia y la diarrea. El concentrado es muy bueno, pero a él como individuo le cae mal. Ujú. Entonces, ese concentrado, por bueno que sea, no es para No ese le perro. sirve. Así como hay Ajá. perritos que a nivel nutricional son súper agradecidos Ujú. y consumen concentrados de combate y vos ves el perro y una condición Sano. corporal súper bien, un Total. pelo hermoso, unas Ujú, defecaciones sólidas. Entonces, que el perro lo asimile bien, que ujú, tenga una buena condición corporal, que no esté ni por debajo ni por encima, una buena materia fecal, consistente, ujú. que no mantenga gases, que no se le caiga mucho el pelo, o sea, un montón de cosas que uno dice, lo aprovecha súper bien. Y tercero, que también es súper importante que al perro le guste. Vos puedes tener Sí, un muy buen concentrado y hay animales que ese gato no le come concentrado. Y es muy total. bueno, pues no le gusta.
Sí, por ejemplo, a mí me pasó eso con mi perro. Yo tengo un perrito que es rescatado, Sí. ¿cierto? Entonces, obviamente, él está acostumbrado a comer sobrados en la calle. Le compré un concentrado premium, pues, que es súper bueno. Al principio medio se lo comía, pero nada, realmente no pude con ningún concentrado. Entonces yo dije, pues, digamos que ya ahí me toca mirar la individualidad de él. Entonces lo cambié a un barf, pero, pues, cocido. Nosotros se lo cocemos porque nos da mucho miedo, pues, de todas maneras las bacterias asociadas con la comida cruda, pues. Ahí medio lo acepta, incluso se cansa fácilmente de esa comida, entonces me toca como estarle variando, porque le gustan los sobrados. Lastimosamente, Sí, no, y son conductas ya adquiridas que son muy difíciles. Con relación al BARF, ¿cierto? El BARF es un tema súper álgido, ¿sí? difícil. Qué bacano que lo tocaste. ¿Por qué? Porque si vos hablas con la mayoría de especialistas, ninguno te recomienda un BARF. Sí. El BARF tiene una gran ventaja y es la palatabilidad. O sea, que sabe rico y el animal que normalmente no come nada, esto le gusta. Entonces, eso es como su punto A favor. estrella, ¿cierto? Pero si vos hablas, por ejemplo, con alguien que haga gastroenterología, te va a decir un montón de procesos infecciosos que se asocian a ese tipo de alimentación. Si vos hablas con el endocrino, es más, si vos hablas con el oftalmólogo, ya hay un montón de reportes de cegueras irreversibles a largo plazo por Imagínate. deficiencia de micronutrientes. Claro, ahí vos le estás dando lo macro, pero hay muchos elementos micro que son esenciales para la dieta y a largo plazo pueden generarte atrofias de retina, donde el paciente termina ciego por la alimentación, ¿cierto? Desafortunadamente, nosotros en nuestro entorno todo es Tan goma, todo es popular. moda, exactamente, y la gran mayoría de dietas que venden por ese lado no son muy buenas nutricionalmente hablando, ¿cierto? O sea, son poquitos los lugares que verdaderamente te dan una dieta balanceada de Balanceada. ese tipo. Entonces ahí es muy importante uno datearse súper bien, Sí. pues para hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, Muchas yo de en esas ese dietas, caso, yo pues obviamente consulté primero con el veterinario, me recomendaron como algunas pues distribución de los micronutrientes y todo, y ya digamos que me la prepararon específicamente como para él. Pero es exactamente. como de los pocos sitios que vos decís como que la hace así como con ese juicio. Entonces Sí, o uno dice, sea, uno no la puede satanizar completamente, pero son dietas que entonces lo ideal es, por ejemplo, uno suplementar micronutrientes, como para garantizar que nutricionalmente todo llegue, individualizarla en el paciente. Ya hoy en día hay muchos médicos que manejan la parte nutricional animal. Entonces, ¿cuál es la recomendación de eso? Si lo queremos manejar una dieta natural o de este tipo, pues filtrarlo no por un vendedor, porque pues el vendedor donde vas sí, siempre te va a claro, decir, mi producto es súper bueno, total. pero sí por un nutricionista que de pronto le lleves este bar X y te diga, no, ¿sabes qué? Este no es tan bueno, o este sí, o este lo podemos suplementar con esto para dar lo que le falta, porque no es de satanizar las cosas, ¿cierto? Pero tampoco volvernos súper olímpicos y más porque, pues, vos lo tenés muchísimo más claro que yo, este tipo de enfermedades asociadas a la nutrición a veces no es que hoy comí mal y mañana se va a ver reflejado, Total. se va a ver reflejado es en el tiempo y a veces con cambios que ya no hay como mucho para hacer. Entonces, lo primero, pues, una alimentación como muy consciente de que le estamos dando algo adecuado. El plan sanitario. Entonces, vacunas y desparasitación. Los perritos, los gaticos, hay que vacunarlos. ¿Para qué? Para evitar o disminuir la probabilidad de que tengamos complicaciones con muchas enfermedades. Que un perrito se vacune no quiere decir que no se puede enfermar, pero la respuesta de ese organismo a esa enfermedad va a ser mucho más distinta de quien ya tienen cierto tipo de defensas, por decirlo de alguna Sí, o manera, sea, para todos. disminuye la enfermedad grave, que es lo que mucha gente a veces no entiende. Cree, "Ah, es que Exactamente, yo la vacuné, por ejemplo, en el caso de nosotros, contra la influenza, es que no le va a dar influenza". No, quiere decir que te va a prevenir una complicación, una hospitalización en UCI por influenza, ¿cierto? exactamente. Es como, Entonces, súper importante eso. Mm, La desparasitación, tanto interna como externa, también es súper importante, y más o menos cada ¿sí? cuánto se debe Va a hacer. depender mucho del producto. Entonces, hay productos que sugieren o se recomiendan mensuales. Hay otros productos que se pueden ir hasta 3 meses de respuesta. También es importante jugar como con las condiciones de exposición. Pues no es lo mismo mi perro que va a guardería o que va a parques y a mangas todos los días a mi perrito que está en un apartamento. El riesgo de contagio de ciertas cosas también va a ser muchísimo menor, Listo. ¿cierto? La parte mental del perro.
¿sí? Si yo tengo un perro, él va a demandar cierto tipo de condiciones, entonces yo me tengo que adaptar a que él tiene que hacer ejercicio, él tiene que correr, él tiene que forzar cierto tipo de socialización. O sea, si yo tengo a mi perro encerrado todo el tiempo, que nunca está en contacto Ujú. con nadie, el día que yo lo saque, pues puede tener tendencias que de pronto no son tan A buenas. lesiones. Ajá. Entonces, eso también hace parte del bienestar de la mascota, ¿sí? Entonces, súper importante al menos un plan sanitario, o sea, tener al día vacunas, desparasitación para parásitos internos, para parásitos externos. Ujú. La parte de la alimentación es fundamental y dependiendo de las condiciones de raza, la actividad física, Que más o ¿cierto? menos cuánto se recomienda en promedio. Va a depender mucho. O sea, si yo tengo un bulldog Ujú. francés, un bulldog inglés, o sea, mi perro no es para yo salir en la ciclovía al mediodía a trotar con él, porque él Ujú. fisiológicamente pues ya va perdiendo 20-0 ante una actividad física. Ujú. Pero si de pronto yo tengo un labrador, un pastor alemán, otro tipo de razas que son más atléticas, o un husky, por ejemplo, que son razas de Ujú. trabajo, que genéticamente sus condiciones son diferentes, y yo lo saco a que baje 15 minuticos a hacer chichi, 2, 3 veces al día, y vuelvo y lo subo, pues ese perro va a mantener Se va a estresar. estallado, Ujú. ¿sí? Entonces va a depender muchísimo de eso. Lo que hablamos ahorita, de conocer de pronto ese perro que a mí me gusta, no es la mejor raza para mí. Entonces, como uno datearse primero de qué es lo que quiere, tener claro qué es lo que yo le puedo ofrecer a ese animal y con base en eso tomar como esa Y más o decisión. menos cada cuánto se recomienda que lo lleven a una mascota que esté sana al veterinario. Ve, si es un animal joven, al menos una vez al año debería pasar un control para Ujú. uno buscar cosas de manera más preventiva que curativa y poder determinar alteraciones en estadios iniciales o cosas que están predisponiendo a que más adelante se presente algo. Y no, pues como normalmente es en la gran mayoría de los casos, que el paciente ya llega con una condición de enfermedad más crónica o más Exacto. avanzada. Y en la parte de los ojitos, vos que sos especialista en oftalmología, ¿qué recomendás? ¿Que cada cuánto lo hagan ver de los ojitos o solamente cuando tenga algún síntoma? ¿Cómo? Mira, los ojitos tienen un montón de particularidades, ¿cierto? Primero, las condiciones de enfermedad cambian muy rápido. Entonces yo puedo tener un paciente con una cojera y el perrito tiene una luxación patelar y esa cojerita que me presenta hoy y en un año puede que sean la misma. En Ujú. un ojito, una condición de enfermedad hoy y en una semana pueden ya ser completamente diferentes. Entonces al Ujú. ojito es una estructura que uno le debería dar cierta prioridad, puesto que avanza Muy bastante rápido rápido. sus procesos, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero como a tener en cuenta y no relajarnos. Lo segundo, o el segundo factor en contra que tienen nuestros pacientes es la capacidad de adaptación. Ellos se Ujú. adaptan súper bien a la pérdida visual. Entonces, a veces tenemos pacientes que ya van entrando en déficit visual y como el perro tiene buena capacidad de adaptación, el gato también, el responsable no se da cuenta. Y cuando se da cuenta, nos llevan un paciente con unas condiciones clínicas que no, este man está ciego hace Qué muchísimo pecado. o había mucho Sí. por hacer hace... No, él se quedó ciego hace 8 días. No, esto no lleva 8 días, Y ya ¿cierto? no se puede Y revertir. obviamente es por todo. Ujú. Hay gente que no es tan pendiente, hay gente que no es tan responsable, pero hay animales que son con una capacidad de adaptación que es increíble. Entonces eso es muy bueno, evolutivamente hablando, pero se vuelve como un punto en contra en estas situaciones, porque cuando se Se deja ver el identifica ya es muy problema, tarde. está bastante avanzado, ¿cierto? Ujú. Entonces, con relación a los ojitos, ¿cuándo debería ser motivo de alerta o de consulta para nosotros? Cambio en las secreciones. Es normal que ellos produzcan lagañitas, es normal que a Ujú. veces tengan secreciones. Igual cuando una persona se levanta, pues sí, puede amanecer con una legaña, se limpia, pues que eso no quiere decir que tenga una conjuntivitis, pues, que hay que Ajá. salir para el oftalmólogo. Pero vos conoces las secreciones de tu perro. Entonces, esta lagaña no es normal, o sea, es mucha Ujú. cantidad del color. Entonces, cambio en las secreciones. Cambio de color. Cualquier Ujú. cambio súbito del color de sus ojos o incluso crónico que vaya en el tiempo debería ser motivo de consulta. Cambios de tamaño. Un ojo que se está volviendo más grande, un ojo que está asimétrico con relación al otro, es motivo de consulta. Ujú. Signos de dolor. Normalmente el malestar ocular o el blefaroespasmo, vamos a encontrar entonces pacienticos con el ojito cerradito o como picando el ojito, Ujú. como haciendo guiño, es porque algo le está incomodando. Y quinto, pérdida visual. Obviamente si vemos que se está chocando, se está tropezando, pues súper motivo de Claro. consulta desde esa parte ocular. No, súper.
No, Felipe, yo creo que ya abordamos como todo lo que yo quería saber. Bueno, solamente me falta una cosa. Felipe normalmente es el que revisa los ojitos de los animales de la Hacienda Nápoles, del zoológico. Yo siempre me pregunto, ¿él cómo hace para revisarle los ojos a un león? ¿O no te da mucho miedo No, sabes que no. O que se sea, despierte de la anestesia? obviamente, y de hecho hay incidentes con eso, pues que inclusive han sido letales, pues acá en el país y en otros lados, ¿Qué ha ¿cierto? pasado? Sí, Uy, qué susto. acá ha pasado porque pues eso está entre el riesgo implícito y las variables, pues, o sea, te puede morder un perro, Ajá. ¿cierto? Que digámoslo así, que el manejo es diferente, ahora con este tipo de especies, pues siempre va a haber ahí como un plus de adrenalina, ¿sí? Y los veterinarios que se dedican puntualmente a eso me parecen súper tesos en A la realidad, anestesia, como ¿cierto? tal. No, los que trabajan con fauna a mí me parecen súper Ujú, tesos, primero por la diversidad de pacientes, entonces todo es muy distinto, hay ujú. mucho trabajo físico, hay que hacer mucha fuerza, o sea, son muy tesos, son muy tesos. No, en lo personal, susto, no me da, No antes te da. me encanta. Casualmente hace poquito revisando un tigre, Ujú. eh, lo sedaron y empezó como a mover ahí el párpado, el cachetico. Entonces ahí uno sí como, venga, yo creo que lo podemos dormir otro poquito, ¿cierto? Qué Pero susto. no, en realidad es muy motivante. Porque maluco que se despierte y preciso te ve en Ah, no, y primer ahí de plano. frente pues Total. ya creo que lo último que uno va a ver es la despertada de semana, Ay, ¿sí? total. Ve, yo creo que de pronto una de las cosas que también quisiera que pudiéramos como mencionar, ya como pronto para acá vamos Ujú. cerrando, es Sí. el toxoplasma y el Ah, embarazo. sí. Me parece que eso es Ujú. un punto Sí, como algunos mitos que hay con respecto a caliente. los animales, exacto. Totalmente, ¿cierto? ¿Qué es el toxoplasma? El toxoplasma es un parásito que puede generar cierto tipo de reacciones y es súper importante pues en la parte gestacional, porque puede Ujú. generar complicaciones, pues vos lo sabes más que Fetales, nadie, ajá. bastante importantes. Ujú. Pero ¿qué pasa? Eso está demasiado mitificado también. Entonces, está demasiado mitificado, es que incluso hay profesionales de la salud donde usted está en embarazo, tiene gato, salga el gato. O sea, es una bandera roja. Si usted le dicen eso, váyase de ahí. Su profesional, ese no es el profesional que usted necesita. Cambie, total. Hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿cierto? El toxoplasma lo pueden transmitir los felinos, porque ellos son el hospedador final de la enfermedad, Ujú. por materia fecal. Entonces, los ooquistes o los quistecitos, digámoslo así, del bicho, salen en el popó y cuando vos tenés contacto con el popó, te llevas las manos a la boca y eso, te tragas esos quistes. Básicamente, Ujú. esa es la forma simple de hablar de ese contagio. Pero es importante tener en cuenta varias cosas. Primero, los gatos solo transmiten el toxoplasma la primera vez que se enferman en su vida. Ujú. O sea, si mi gatico hoy le dio toxoplasma y en 2 años le volvió a dar, ya su sistema inmune alcanza a atacar el bicho y no se alcanzan a eliminar los ooquistes. Ujú. Entonces, un gato solo elimina el toxoplasma la primera vez que se enferma durante un rango de 1 a 3 semanas. O sea, que estamos hablando que un gato en su vida solo puede eliminar toxoplasma, suponiendo que el gato Ujú. se contaminara Máximo de tres 1 a 3 semanas en su semanas. vida. ¿Sí? Segundo, los anticuerpos o las defensas que hay para toxoplasma. Hay estudios aquí en Colombia donde se ha descrito que hay una presentación de anticuerpos hasta del 45 al 55% de la población Ujú. tenemos anticuerpos para toxoplasma. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento nos ha Fuimos dado, expuestos. incluso Ujú. pues no generamos sintomatología, no pasó nada, pero nuestro organismo ya tiene un mecanismo de defensa contra eso. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si esta persona el día de mañana tiene la enfermedad, pues ya tiene una línea de defensas eficiente Para para eso. defenderse. Ujú. También hay estudios de aquí, locales, donde se hablan de factores de riesgo en el embarazo. Y se habla que en mujeres gestantes, creo que ese estudio es, no me acuerdo si de Medellín o de Bogotá, el 14% de esas mujeres, o de las mujeres del estudio gestantes, Ujú. tenían gatos. Y un 29% tenían un mal manejo o comían carnes crudas o ese tipo de cosas. Estamos hablando de que estadísticamente es más las que no se cuidan por la carne que las que tienen gato, pero satanizan Exacto. el gato. Seguramente Ujú. si esa mujer que cae en los dos elementos, la toxoplasma, fue el gato, Fue el gato, ¿cierto? pero fue la comida probablemente de Pero la carne en término medio o el exactamente, sushi. hay muchísimos Ujú. riesgos de transmisión, incluso por vegetales, por carnes mal cocidas, que Ujú. no es el mismo gato. Entonces, en realidad es una enfermedad que el gato la puede contagiar, sí. El gato la puede contagiar solo una vez en su vida. También hay estudios que hablan de la prevalencia, perdón, que reflejan
los anticuerpos del mismo gato, que estamos Ajá. viendo que él solo lo da la primera vez que se infecta Sí. en su vida, y acá en Colombia hay estudios del 48% de gatos estudiados que ya tienen defensas para toxoplasma. O Mm, sea que en realidad es muy poco probable que tu gato te contagie el toxoplasma. Es más fácil que vos lo sí. cojas por la alimentación, en una ensalada en la calle que a vos te sirven, que somos ya super fit, salimos, pedimos una ensalada y pues vos no conoces la trazabilidad de ahí para atrás. Entonces yo me como una carne término medio, yo salgo a comer sushi, yo salgo a un montón de cosas, ¿cierto? Que es importante, el manejo y el aseo. Si vos tenés un Claro. gato en casa, ojalá la persona o la futura mamá que está gestando, pues no sea la que lave el arenero, Exacto. ¿cierto? Y si lo Ujú, vamos a hacer, pues siempre con guantes, un muy buen lavado de manos. ujú. Aparte de eso, eso ha cambiado mucho. Todavía uno encuentra gente por ahí que defiende como lo indefendible, pero ya hoy en día los gatos son muy caseros, entonces estamos hablando que el gato también se contagia por la materia fecal de otro gato contaminado. Entonces yo tengo mi gatico que lleva 3 años, Sí, 5 años en un apartamento y nunca ha salido, pues la probabilidad de contagio de ese gato es prácticamente nula. Ujú. nula en realidad, ¿cierto? Entonces también ellos son como un gran perjudicados de todo esto y es importante entender que no, pues que Sí. no necesariamente es así. Por ejemplo, como experiencia personal, yo tengo 4 gatos y cuando estuve en embarazo me hicieron los estudios de toxoplasma y nunca me había dado en la vida, Mm, ¿cierto? Entonces, obviamente, digamos que ahí a extremar precauciones, entonces lo que vos decís, no comía vegetales en la calle, no comía alimentos que sean mal cocidos, ¿cierto? Yo no era la que me encargaba del arenero, pues en ese caso, y nunca me contagié. Entonces, también es importante eso de que ellos sepan que más que todo lo contagian son los gatos cachorritos, que son a los que les da la primera vez probablemente, ¿cierto? Entonces cuando ya uno tiene gatos adultos en la casa, pues es mucho menos es probable mucho que... menos probable, sí, la Ajá. verdad. Entonces a veces esos son Ay, como otro sí. chivo expiatorio ahí que lo crucifican sin necesidad. No, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en No, este gracias a ti por episodio, por toda esa información que por nos la das. invitación. Dile a la audiencia tus redes sociales para que te sigan o cómo te pueden Bueno, contactar. mis redes sociales son Felipe Graciano Vet, ahí van a encontrar puro contenido básicamente asociado a oftalmología veterinaria, Ujú. ¿sí? Y nada, en lo que los puedo apoyar desde ahí con todo el gusto. Ay, mi Dios te pague por todo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero tenerlos pues próximamente en un nuevo episodio y que estén muy bien. Chao, Chao. chao.